¿Alguna vez te has imaginado caminar por la Gran Muralla China, explorar templos antiguos o visitar ciudades futuristas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción? China es un país de contrastes sorprendentes, donde la tradición y la innovación conviven de una manera única. ¿Pero qué hace que este destino sea uno de los más fascinantes del mundo? Hoy vamos a descubrir los lugares más increíbles de China, adentrarnos en su economía, cultura, geografía y desvelar algunas curiosidades sorprendentes que te sorprenderán. Bienvenido a China, un país que se extiende por casi 10 millones de kilómetros cuadrados y es el hogar de la mayor población del planeta, con más de 1.400 millones de personas. Desde Pekín hasta Shanghái, desde el desierto de Gobi hasta las montañas de Zhangjiajie, cada rincón de China revela una nueva historia y paisajes impresionantes. China, la segunda economía más grande del mundo, es un gigante industrial, tecnológico y cultural. Pekín y Shanghái son centros financieros globales, mientras que ciudades como Shenzhen y Guangzhou son líderes en innovación y comercio. Pero, más allá de los rascacielos y las fábricas, el país conserva una de las culturas más ricas de la historia de la humanidad, marcada por dinastías, artes antiguas y una gastronomía que conquistó al mundo. En geografía, China alberga desde los picos del Himalaya, donde se encuentra el monte Everest, hasta los vastos arrozales de Yunnan y los áridos desiertos de Mongolia Interior. Ríos como el Yangtze y el Amarillo jugaron un papel crucial en el desarrollo de la civilización china, siendo la cuna de algunas de las ciudades más antiguas del país. Pero China esconde curiosidades que pocos conocen. ¿Sabías que la Gran Muralla tiene más de 21.000 kilómetros de largo y alguna vez fue utilizada como un enorme sistema de defensa? ¿O que los chinos inventaron el helado hace más de 2000 años? Y aún hay más. China consume más cerveza que cualquier otro país del mundo, superando incluso a Alemania. Y si piensas que Venecia es la ciudad de los canales, tienes que visitar Zhujiajiao, la Venecia de China, un pueblo con puentes de piedra centenarios y mercados flotantes. Las montañas de Zhangjiajie, al sur del país, sirvieron de inspiración para los paisajes de la película Avatar, con sus imponentes formaciones rocosas emergiendo de los bosques tropicales. Pero la magia de China no solo está en su historia, sino también en su impresionante economía. Con un Producto Interno Bruto superior a 12 billones de dólares, el país pasó de una economía agrícola a líder en inteligencia artificial, energía renovable y tecnología. Su ingreso en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001 impulsó sus exportaciones, convirtiéndola en la mayor potencia comercial. Pekín y Shanghái son centros financieros globales, mientras que Shenzhen es la cuna de gigantes tecnológicos que transforman el mundo. Con más de 1.400 millones de habitantes, China es el país más poblado del planeta. Aunque la mayoría pertenece a la etnia Han, hay más de 50 minorías como los tibetanos, mongoles y uigures, cada una con su propia cultura. Durante décadas, la política del hijo único limitó los nacimientos, pero hoy las familias pueden tener más hijos para enfrentar el envejecimiento de la población. Su geografía es fascinante. Desde el monte Everest en el Himalaya hasta el árido desierto de Gobi, el país es un mosaico de paisajes. Los ríos Yangtze y Amarillo han sido cuna de civilizaciones y siguen siendo esenciales para la vida y la economía. Pero si hay un lugar donde la historia y la grandeza de China se sienten en cada rincón, ese es Pekín. La capital del país es el corazón de la China imperial, un lugar donde templos ancestrales y monumentos colosales narran siglos de poder y tradición. En el centro de la ciudad se encuentra la Ciudad Prohibida, un complejo palaciego con casi 1000 construcciones y más de 70 hectáreas. Durante más de 500 años, fue el hogar de emperadores y cortes imperiales, un mundo cerrado al pueblo común.
Hoy, sus tejados dorados, pasillos interminables y pabellones de madera roja siguen siendo testigos de la grandeza de las dinastías Ming y Qing. A pocos pasos, la plaza Tiananmen se extiende como una de las más grandes del mundo. Rodeada de edificios históricos, es el escenario de desfiles, ceremonias y momentos clave de la historia moderna del país. En sus alrededores, el Templo del Cielo se alza con su arquitectura circular perfecta, un símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra en la cultura china. Pero la joya más imponente de Pekín está en sus montañas, la Gran Muralla China. Con más de 20.000 kilómetros de extensión, serpentea por paisajes montañosos, recordando su antiguo propósito defensivo. Algunas secciones, como Badaling y Mutianyu, han sido restauradas y permiten caminar por sus torres de vigilancia y admirar vistas impresionantes. En cada esquina, Pekín respira historia, pero también modernidad. Desde sus callejones tradicionales, los hutongs, hasta sus rascacielos futuristas, la ciudad es un reflejo del pasado glorioso y del futuro vibrante de China. Si Pekín es el alma imperial de China, entonces Shanghái es su rostro más audaz y futurista. La ciudad más poblada del país, con más de 24 millones de habitantes, es un espectáculo de luces, rascacielos imponentes y calles vibrantes que nunca duermen. A orillas del río Huangpu, el Bund se extiende con su icónica arquitectura colonial. Un paseo por esta avenida revela la historia comercial de Shanghái, donde bancos y consulados europeos del siglo XIX contrastan con la silueta ultramoderna de Pudong, al otro lado del río. Allí se alza la Torre de Shanghái, el edificio más alto de China, con más de 630 metros de altura, junto a la futurista Torre Perla Oriental, que ilumina la ciudad con su diseño inconfundible. Pero Shanghái no es solo tecnología y modernidad. En el corazón de la ciudad, el Jardín Yuyuan transporta a otra época. Construido hace más de 450 años, este oasis de estanques, pabellones y puentes de piedra ofrece un respiro del ritmo frenético urbano. A pocos pasos, el mercado de té es el lugar perfecto para degustar variedades como el delicado Longjing o el aromático Pu'er, en ceremonias que honran una tradición milenaria. Más allá de sus monumentos, Shanghái se siente en sus calles. Desde los barrios bohemios de Tianzifang hasta la agitada Nanjing Road, cada rincón cuenta una historia de tradición y vanguardia, donde la cultura china se reinventa constantemente sin olvidar sus raíces. Si te encanta descubrir nuevas culturas, sorprenderte con curiosidades sobre países y ciudades de todo el mundo, y siempre estás buscando la próxima historia que te deje boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Juntos, transformemos cada video en una nueva aventura. A solo 40 kilómetros de Shanghái, lejos de los rascacielos y las luces de neón, se esconde un mundo completamente distinto. Zhujiajiao, un antiguo pueblo acuático con más de 1700 años de historia, parece detenido en el tiempo, con sus canales serpenteantes, puentes de piedra y casas tradicionales que reflejan la esencia de la China antigua. Apodada la Venecia de China, Zhujiajiao está atravesada por más de 36 puentes históricos, cada uno con su propia historia. El más famoso es el puente Fangsheng, construido en el siglo XVI, que se extiende con 5 arcos de piedra sobre las tranquilas aguas del canal. Desde allí se pueden ver los sampanes, las pequeñas embarcaciones de madera que transportan a los visitantes por las estrechas vías fluviales, ofreciendo una perspectiva única del pueblo. Más allá de los canales, las calles de Zhujiajiao están llenas de vida. En el templo de la ciudad de dioses, con su arquitectura centenaria y su atmósfera espiritual, los locales realizan ofrendas y queman incienso. No muy lejos, los mercados flotantes despliegan un festín de colores y aromas, donde es posible probar especialidades locales como los zongzi, hojas de bambú rellenas de arroz pegajoso,
o los famosos dulces de loto. Las antiguas casas de té, con vistas a los canales, invitan a detenerse y sumergirse en la calma del pueblo. Mientras Shanghái corre a toda velocidad hacia el futuro, Zhujiajiao sigue fluyendo al ritmo de sus aguas, preservando siglos de historia en cada rincón. Si los canales de Zhujiajiao parecen sacados de un cuento antiguo, Changjiajie parece una postal de otro planeta. Ubicada en la provincia de Hunan, esta región de paisajes surrealistas sirvió de inspiración para las montañas flotantes de la película Avatar. Sus imponentes pilares de arenisca, envueltos en niebla y vegetación, desafían la gravedad y crean un espectáculo natural que parece sacado de la ciencia ficción. El Parque Nacional Changjiajie, con más de 3.000 pilares rocosos, es un laberinto de formaciones imponentes que alcanzan hasta 800 metros de altura. Entre ellas, el Pilar del Cielo del Sur se alza majestuoso, con su silueta inconfundible que inspiró Pandora, el mundo del famoso filme. Para admirar la vista desde las alturas, el elevador Bailong, una estructura de vidrio de más de 320 metros, incrustada en un acantilado, transporta a los visitantes a un mirador de vértigo. Pero la verdadera prueba de valentía está en el puente de cristal de Zhangjiajie, una pasarela transparente suspendida a más de 280 metros sobre un cañón. Caminar sobre él es una experiencia que combina adrenalina y asombro, con una vista panorámica del valle infinito bajo los pies. Más allá de sus paisajes de ensueño, Zhangjiajie es también hogar de antiguas aldeas y del bosque primitivo de Tianmen, donde se encuentra la famosa cueva de la Puerta del Cielo, una apertura natural en la montaña, que ha sido un sitio sagrado durante siglos. De las montañas místicas de Zhangjiajie a las profundidades del tiempo, Xi'an emerge como el guardián del pasado de China. En esta antigua ciudad, donde comenzaba la ruta de la seda, el eco de los emperadores aún resuena entre murallas centenarias y templos sagrados. Pero si hay un tesoro que hace de Xi'an un destino único, es el ejército de terracota. Descubierto por accidente en el año 1974, este asombroso conjunto arqueológico alberga más de 8.000 guerreros de cerámica, todos con rasgos únicos, dispuestos en formación de batalla para proteger la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Enterrados hace más de 2000 años, estos soldados han permanecido ocultos bajo tierra, custodiando en silencio el legado de la dinastía Qin. Más allá de este ejército inmortal, la ciudad de Xi'an revela su grandeza en cada rincón. Su muralla, construida en el siglo XIV, sigue intacta y permite recorrer sus 14 kilómetros a pie o en bicicleta, ofreciendo vistas espectaculares del casco antiguo. En el corazón de la ciudad, la Torre del Tambor y la Torre de la Campana se alzan como símbolos de una época en la que los sonidos marcaban el ritmo del día. A pocos pasos, el barrio musulmán deslumbra con su mercado vibrante, donde el aroma del cordero especiado y los fideos biang biang envuelve a quienes se aventuran por sus callejuelas. Xi'an es más que historia, es un puente entre el pasado imperial y la energía de una China que nunca deja de sorprender. Lejos del bullicio de las grandes metrópolis, entre montañas cubiertas de niebla, se encuentra Fengguang, la ciudad de la Fénix. Con más de 600 años de historia, este pueblo anclado en el tiempo es una de las joyas mejor conservadas de China. A orillas del río Tuojiang, sus casas de madera construidas sobre pilotes parecen flotar sobre el agua. Estas estructuras, llamadas Diaojiaolou, han sido el hogar de generaciones de las etnias Miao y Tujia, cuyos trajes coloridos y tradiciones aún llenan las calles empedradas. Caminar por el casco antiguo es como viajar a la dinastía Qing, con templos antiguos, mercados animados y el sonido de artesanos dando forma a piezas de cobre y plata. Uno de los puntos más emblemáticos es el puente del Arco del Arco Iris, construido en el siglo XVIII, desde donde se tienen vistas espectaculares del pueblo reflejado en el agua. Más adelante, la Torre de la Puerta Este y la Muralla Antigua narran historias de batallas y emperadores.
Cuando cae la noche, la ciudad se ilumina con faroles rojos que tintinean sobre el río, mientras los bares y casas de té ofrecen un refugio cálido donde probar el té negro de Hunan o escuchar música tradicional. Feng Huang es más que un destino, es un viaje a un pasado que se niega a desvanecerse, donde cada rincón es una ventana a la China de antaño. Si Feng Huang es una ventana a la China ancestral, Guilin y Yangshuo son un poema vivo, un paisaje que parece extraído de una pintura clásica. Ubicadas en la región de Guangxi, estas ciudades están rodeadas por imponentes montañas de piedra caliza que emergen como dragones dormidos entre el río Li y los campos de arroz. El río Li, con sus aguas esmeralda y su bruma matutina, ha sido inspiración de poetas y artistas durante siglos. Un paseo en bote por sus tranquilas corrientes revela escenas de una China atemporal. Pescadores con cormoranes, búfalos de agua sumergidos en la orilla y aldeas que se asoman entre los picos kársticos. La sección entre Guilin y Yangshuo es considerada una de las más bellas del mundo, con paisajes que han aparecido en incontables pinturas y billetes chinos. Para quienes prefieren explorar sobre dos ruedas, Yangshuo ofrece rutas de ciclismo que serpentean entre arrozales y pequeños pueblos rurales. El Camino de la Luna, que lleva hasta la icónica Colina de la Luna, es una de las rutas más impresionantes, con vistas panorámicas de los valles. Al caer la noche, la orilla del río cobra vida con el espectáculo Impression Liu Sanjie, dirigido por el famoso cineasta Zhang Yimou. Con luces, sombras y actores sobre balsas flotantes, la historia y la naturaleza se entrelazan en una obra de arte viviente. Guilin y Yangshuo no solo se recorren, se sienten, dejando en cada visitante la sensación de haber caminado dentro de un poema eterno. Después de perderse entre los paisajes de Guilin y Yangshuo, la ruta nos lleva al corazón de Sichuan, donde la vida transcurre con calma entre parques sombreados y mesas llenas de sabores intensos. Chengdu, una de las ciudades más antiguas de China, es conocida por su ritmo relajado y por ser el hogar de uno de los tesoros más queridos del país, el panda gigante. El Centro de Conservación de Pandas Gigantes de Chengdu es el mejor lugar para ver de cerca a estos icónicos animales. Entre bosques de bambú, docenas de pandas juegan, trepan y disfrutan de su comida favorita. Con un esfuerzo de conservación que ha logrado aumentar su población, este centro es una oportunidad única para presenciar de cerca a estos osos en un entorno protegido. Durante las primeras horas de la mañana, los más jóvenes son especialmente activos, lo que hace que cada visita sea aún más especial. Pero Chengdu no es solo pandas, también es la capital de la gastronomía picante. La cocina de Sichuan es famosa por su uso del grano de pimienta huaxiao, que adormece la lengua y potencia el sabor de cada plato. El hot pot, una olla caliente con caldos especiados, donde se cocinan carnes y vegetales, es una experiencia imperdible. Las calles de la ciudad invitan a un paseo sin prisas. En el callejón Kwansai, casas de té tradicionales ofrecen un respiro entre callejones adornados con faroles rojos, mientras los parques están llenos de locales disfrutando de la vida con la misma tranquilidad de los pandas. Desde los tranquilos parques de Chengdu hasta los picos más altos del planeta, el viaje nos lleva al techo del mundo. El Tíbet, con sus vastas llanuras, montañas sagradas y monasterios ancestrales, es un destino que deslumbra tanto por su belleza como por su profunda espiritualidad. A más de 3.600 metros de altitud, Lhasa es el corazón de la cultura tibetana. En lo alto de una colina, el majestuoso Palacio Potala domina el paisaje con sus paredes blancas y rojas que reflejan el sol. Construido en el siglo XVII, fue la residencia del Dalai Lama durante siglos y sigue siendo un símbolo de la fe budista. Sus 1000 habitaciones esconden capillas doradas, pasillos interminables y manuscritos sagrados que han resistido el paso del tiempo. Más allá del palacio, los monasterios tibetanos son refugios de sabiduría y devoción. En el monasterio de Johang, peregrinos recorren el templo en oración,
girando ruedas de mantras mientras el aroma del incienso llena el aire. En Sera, los monjes debaten animadamente sobre filosofía budista, en un espectáculo fascinante de palabras y gestos enérgicos. Pero el Tíbet no solo se vive en sus templos, sino también en sus paisajes. Los lagos Yamdrok y Namtso, de aguas cristalinas, reflejan el cielo azul en medio de un silencio absoluto. A lo lejos, las montañas nevadas parecen tocar el infinito, recordando que aquí, en el techo del mundo, la naturaleza y la espiritualidad son inseparables. De los monasterios sagrados del Tíbet a los paisajes dorados del desierto, la ruta nos conduce hasta Dunhuang, un antiguo oasis en la legendaria Ruta de la Seda. Entre dunas interminables y cielos despejados, esta ciudad esconde uno de los mayores tesoros artísticos de China, las cavernas de Mogao. Esculpidas en los acantilados hace más de 1500 años, estas cuevas son un santuario de arte budista. Con más de 400 templos tallados en la roca, sus paredes están cubiertas de murales vibrantes que narran historias de peregrinos, reyes y divinidades. Algunas pinturas, conservadas con increíble detalle, muestran caravanas de camellos atravesando el desierto, testigos del antiguo comercio entre Oriente y Occidente. Además de las pinturas, las cavernas albergan miles de estatuas budistas de distintos tamaños. La más impresionante es una colosal figura de Buda de más de 30 metros de altura, tallada hace más de 1000 años y aún imponente en su silencio eterno. El misterio de Mogao se profundizó en el siglo XIX, con el descubrimiento de una cueva sellada durante siglos. En su interior se encontraron miles de manuscritos, incluyendo el Sutra del Diamante, el libro impreso más antiguo del mundo, con más de 1000 años de antigüedad. A las afueras de Dunhuang, las dunas del desierto de Gobi se alzan como olas doradas. En la montaña de arena sonora, el viento hace que la arena emita un sonido vibrante, una melodía ancestral que acompaña a quienes exploran este rincón mágico de la Ruta de la Seda. Desde los misteriosos murales de Mogao hasta las montañas de Yunnan, la ruta nos lleva a un lugar donde la tradición sigue viva en cada rincón. Lijiang, una ciudad encantada en las faldas del Himalaya, es un testimonio del legado de la cultura Naxi, un pueblo con raíces ancestrales y una escritura pictográfica única en el mundo. Declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, la ciudad antigua de Lijiang es un laberinto de callejones adoquinados, canales de agua cristalina y tejados curvados que parecen danzar con el viento. Construida hace más de 800 años, su arquitectura de madera rojiza y faroles rojos reflejan siglos de historia, mientras el sonido del agua que fluye por sus canales crea una atmósfera de serenidad. En el corazón de la ciudad, la plaza del mercado sigue siendo un punto de encuentro, donde los Naxi visten sus trajes tradicionales y celebran festivales llenos de música y danza. Cerca de allí, el Palacio de la Familia Mu, antigua residencia de una influyente dinastía local, recuerda la riqueza cultural de la región con sus jardines y pabellones ornamentados. Más allá de la ciudad, la imponente montaña nevada del Dragón de Jade se alza con sus picos blancos, ofreciendo senderos y paisajes que parecen sacados de un sueño. A sus pies, el impresionante Lago del Dragón Negro refleja el cielo y las montañas, creando una imagen que ha inspirado poetas durante siglos. Entre historia, naturaleza y cultura viva, Lijiang sigue siendo un refugio para quienes buscan la esencia de una China atemporal. Si Lijiang es un portal a la tradición viva de la cultura Naxi, Huangshan es un viaje a la esencia misma del arte y la poesía china. Conocida como la Montaña Amarela, esta cordillera envuelta en niebla ha sido inspiración de pintores y escritores durante siglos, con paisajes que parecen surgidos de un pergamino antiguo. Ubicada en la provincia de Anhui, Huangshan es famosa por sus picos escarpados que emergen entre un mar de nubes, creando la ilusión de islas flotantes en el cielo. Con más de 70 picos que superan los 1500 metros de altura, la vista desde la cima es un espectáculo que cambia con las estaciones. En invierno, las montañas se cubren de nieve, mientras que en primavera,
los cerezos en flor colorean los valles. Uno de sus rincones más icónicos es el Pico del Loto, la cumbre más alta con más de 1800 metros, desde donde se puede contemplar el amanecer sobre el océano de nubes. El sendero de la escalera celestial lleva a miradores que parecen desafiar la gravedad, con acantilados de piedra moldeados por el viento y la lluvia durante milenios. Entre las formaciones rocosas más famosas está la Roca del Mono mirando el mar, una enorme piedra que, en medio de la niebla, parece la silueta de un simio contemplando el infinito. A los pies de la montaña, antiguos pueblos de la dinastía Ming siguen intactos, con casas de tejas negras y patios de piedra donde aún resuenan las leyendas de los antiguos poetas. China es un país que nunca deja de sorprender. Desde las montañas flotantes de Zhangjiajie hasta los templos sagrados del Tíbet, cada rincón es un testimonio de su historia milenaria y su constante transformación. No importa si exploras los callejones de Lijiang, navegas por los canales de Sujiajiao o te aventuras en los mercados de Chengdu, siempre hay algo nuevo por descubrir. Su cultura local es un mosaico de tradiciones que han resistido el paso del tiempo. En Pekín, la ciudad prohibida sigue en pie como un símbolo del antiguo poder imperial. En Shanghái, los rascacielos reflejan la audacia de una nación que mira al futuro sin olvidar su pasado. Xi'an, con su ejército de terracota, nos recuerda la grandeza de las dinastías que forjaron el país. Cada destino es una pieza de un rompecabezas que revela la esencia de China. Pero este viaje no estaría completo sin hablar de su gastronomía auténtica. La cocina china va mucho más allá del arroz frito y los rollitos primavera. En Sichuan, el picante es protagonista, mientras que en Cantón, los sabores suaves y equilibrados dominan los platos. Desde los dumplings de Shanghái hasta el pato laqueado de Pekín, cada bocado cuenta una historia de generaciones de artesanos culinarios. Más allá de la comida, son las curiosidades fascinantes las que hacen de China un destino inolvidable. ¿Sabías que la Gran Muralla es visible desde el espacio solo bajo condiciones específicas? ¿O que el panda gigante era considerado un símbolo de paz en la antigüedad? La mezcla de modernidad y misticismo, de innovación y tradición, hace de este país un lugar que desafía las expectativas. Y si hay algo que define a China, es su capacidad de sorprender en cada momento. Un atardecer en Huangshan, con las nubes danzando entre sus picos, parece una escena salida de una pintura tradicional. Un paseo nocturno por Fenghuang, con sus faroles reflejándose en el río, transporta a otra época. Y un viaje por el río Li, rodeado de montañas de formas imposibles, es la mejor prueba de que algunas postales no necesitan filtros. China no es solo un destino, es una experiencia que transforma. ¿Cuál de estos destinos imperdibles pondrías en tu lista de sueños? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para seguir explorando los rincones más fascinantes del mundo. Nos vemos en la próxima aventura.